Hola a todos. En el siguiente video se presenta el diseño y desarrollo de un teletermómetro clínico. Este proyecto es realizado en la Universidad Industrial de Santander, programa de Ingeniería Electrónica, en la asignatura Introducción a la Bioingeniería, con la asesoría del ingeniero Jorge Eduardo Quintero. Realizado por los estudiantes Luis Almonacid, Noé Riaño, Nelson Merchán y Cristian Acevedo. Teletermometría clínica. El proyecto consiste en tomar la temperatura de una persona durante un minuto a través de un sensor por resistencia o termistor. La señal proveniente de este sensor es llevada a un circuito que permitirá su adquisición y su posterior tratamiento con el fin de poder digitalizarse con los módulos AT de Arduino y un módulo GPRS que facilitarán hacer un envío de información, los cuales serán visualizados en una pantalla LCD y en un mensaje de texto en el celular del usuario. Fundamentación médica. Termorregulación. La termorregulación es la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su sexo, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos y la hora del día. La temperatura normal, de acuerdo con la Asociación Médica Americana, puede oscilar entre 36.5 y 37.2 grados centígrados. El cuerpo humano pierde o gana calor debido a procesos biológicos o ambientales. Los mecanismos de pérdida por calor se pueden dividir en dos bloques, externos e internos. En los externos tenemos la radiación, conducción, convección y evaporación. Y en los internos tenemos la sudoración y la perspiración insensible. A su vez, los mecanismos de ganancia de calor también se dividen en dos bloques, externos e internos. En los externos tenemos la radiación directa del Sol y la radiación desde la atmósfera. Y en los internos la vasoconstricción y la piloerección. Patologías. Las principales patologías asociadas a la regulación de temperatura en el cuerpo son hipotermia. Esta se da cuando la temperatura de la persona es inferior a los 36 grados Celsius. Y la hipertermia cuando la temperatura es mayor a los 37.5 grados Celsius. Diagrama de bloques. En el presente diagrama de bloques se muestran cada una de las etapas de funcionamiento que se utilizaron en el proyecto. Inicialmente se tiene el sensor termistor NTC, el cual recibe la temperatura, seguida de una etapa de adecuación de la señal, la cual realiza una linealización de la variable medida, ya que la salida del termistor es de tipo exponencial. Luego de esta, tenemos una etapa de amplificación. Esta etapa se hace con el fin de poder hacer más adelante un procesamiento con el conversor análogo digital AS de la tarjeta Arduino. Este AS de Arduino no permite valores de entrada negativos. Por tanto, se hace una etapa de calibración, la cual adecua la señal analógica recibida a una que esté en su rango de excursión. Finalmente, se utiliza un pin analógico de Arduino en el cual ingresa la señal que se va a procesar. Explicación por etapas. Diseño del adecuador de la señal. Este circuito toma la señal recibida por el termistor y la convierte a valores en los cuales podamos distinguir la señal de temperatura. Para ello, la resistencia R2 se calculó en base a la resistencia promedio tomada en la lectura de las temperaturas entre 32 y 42 grados Celsius, y así junto a la resistencia de 50 kiloohmios me permite reconocer dicha señal. Diseño de etapa de amplificación. Esta etapa consta de un amplificador inversor, el cual su valor de ganancia viene dado por la relación R2 sobre R1 y la señal que viene en la etapa de adecuación. Diseño de circuito de calibración. Este circuito de calibración consiste en agregar un voltaje offset con la resistencia de 10K a la señal de temperatura, con el fin de garantizar un nivel de referenciado a 0 en la salida. Esto se puede hacer ya que el amplificador utilizado INA 128 trabaja señales de entrada tipo diferencial. La resistencia de un K garantiza un máximo de salida de 5 voltios, que es lo ideal para el procesamiento del conversor análogo digital del Arduino. Ahora voy a hacer una breve explicación del programa implementado en Arduino para la digitalización y visualización de los datos del termómetro clínico implementado. Eh, Incluimos las librerías que necesitamos para la implementación del LCD y el puerto serial. Este puerto serial es el que nos ayuda a transmitir los datos por medio del GPRS. Necesitamos de algunas constantes y algunas variables para este proceso.
Y en el void setup vamos a inicializar los puertos seriales y características del LCD, como en este caso que son 20 por 4, y que el botón de entrada, el botón start, es una entrada, en este caso de tipo digital. En el void loop encontramos un contador regresivo que nos va a simular una espera de 60 segundos, la cual es necesaria en termometría para dar un dato confiable o lo más cercano a lo real para que para que la termocupla tenga el tiempo suficiente para llegar a la temperatura del cuerpo al cual se le está midiendo la misma. Mientras pasa este tiempo, por pantalla o por la LCD se va a ver un mensaje. Aquí observamos el mensaje y al mismo tiempo el conteo en qué posición va o en qué iteración va. Posteriormente vamos a tomar los datos y vamos a obtenerlos o vamos a hacerle un promedio, una media cuadrática de estos datos, creando una sumatoria de la potencia elevándolos al cuadrado, y luego estos datos los vamos a sacar la raíz y dividirlo en el número total de muestras que se le han tomado, en este caso son 100. En la misma línea de código se está escalando los datos para tenerlos desde 0 a 5, ya que los datos, porque el Arduino trae un conversor análogo digital de 10 bits, entonces los datos van a estar de 0 a 1023. Con esta línea de código ya tendremos los datos de 0 a 5 en una representación de voltaje. Luego los datos van a ser escalados de 32 a 42 con esta ecuación, multiplicándola por 2 el valor que obtenimos desde 0 a 5 y sumándole 32. Luego, haciendo uso de parámetros de termometría clínica en este caso, vamos a dar un diagnóstico de la medida en que dependiendo del rango en el que se encuentre dicha medida. Si está de 32 a 36 grados centígrados, el paciente va a tener hipotermia. Si el de 36 a 37.5 va a estar en una temperatura normal, y un diagnóstico de hipertermia cuando esté entre 35.5 a 42 grados centígrados. Luego necesitamos enviar o vamos a enviar los datos obtenidos por medio del GPRS. Para esto necesitamos enviarlos como una cadena de stream o con un stream en total. Entonces, con estos comandos vamos a crear un stream, el cual lleva un mensaje para hacer un poco más visual la información y además del dato, ¿sí? Esta cadena de aquí que estoy mostrando es la que hace que la temperatura o el valor de la temperatura ya escalada sea un stream y tenga dos decimales, ¿sí? Entonces aquí ya lo podemos sumar con un stream y crear la cadena completa. Esto es un salto de línea y aquí el diagnóstico que ya es un stream. Luego ya vamos a mirar vamos a hacer el envío como tal. Entonces este GPRS hace uso de los códigos ATEV, en los cuales tendremos que ingresar el número de teléfono al que se le va a enviar la información y el mensaje que se le va a enviar, la cadena de caracteres que antes hemos creado, y una información de cuántos caracteres se están enviando. Además de los datos enviados por el GPRS, también vamos a mostrar los datos en el LCD por medio de un mensaje. En este caso coincide con el mensaje que se está enviando por el mensaje de texto y debe coincidir con el valor o es el mismo valor de temperatura el cual se está enviando en el mensaje. Ya por último, si todo el proceso se completó, el proceso del void loop se completó, va a aparecer por medio del puerto serial o del monitor serial un mensaje donde dice se envió un mensaje. Se refiere al mensaje de texto que se ha enviado por el módulo GPRS. Y por último esperamos 10.000 milisegundos para volver a hacer el proceso. Este proceso se va a volver a dar
si y solo si el botón de Start está en encendido. Si no, este proceso no se va a dar y solamente se va a estar dando estas dos condiciones, leyendo el dato y limpiando la LCD. Proceso experimental. En esta protoboard se encuentra la adquisición o toma de la señal, amplificación de la señal y calibración de la misma. Aquí estamos mostrando la etapa de digitalización de la señal y con una LCD vamos a mostrar la etapa de visualización. Con el módulo GPRS tenemos una alternativa de visualización por medio de un mensaje de texto. Vamos a darle Start a nuestro circuito, ese botón. Inmediatamente en el LCD aparece un mensaje que nos dice que si esperemos un minuto aproximadamente, que por termometría nos da este patrón, porque se necesita aproximadamente un minuto para que la termocupla llegue a tomar una medida lo más cercana posible, ya que esta no es tan rápida al cambiar su resistencia. Aquí tenemos una termocupla o un instrumento de medida patrón, la cual nos ayuda a ver qué tan cercanos o lejanos estamos del dato que estamos tomando. En este caso estamos tomando una medida de temperatura corporal, en este caso la mía. Ya casi se acaba el tiempo y debería enviarnos inmediatamente un mensaje de texto con el GPRS. Miren, nos muestra una temperatura de 36.7 y nos dice que el diagnóstico es normal. En cualquier momento debería enviarse el mensaje y llegar a este celular. Acaba de llegar el mensaje y coincide con lo que nos mostraba la pantalla LCD. Temperatura registrada 36.7 grados y el diagnóstico es normal. Conclusión. Con el desarrollo de este proyecto se logra aplicar parte de los conceptos estudiados en la carrera, como lo son el diseño de circuitos, adquisición y tratamiento de señales analógicas y digitales, y manejo de instrumentos electrónicos como lo es el termistor, en la toma o lectura de las variables fisiológicas del cuerpo humano, como lo es la temperatura corporal.